Vamos a seguir. Bien, seguimos con el programa. También al licenciado Sebastián Toledo, que nos acompaña. ¿Se tiene el dato, licenciado, en sí de todo este trabajo de cuántas personas, por ejemplo, con discapacidad hay en Guatemala y qué tipos de discapacidad, por ejemplo, se tienen dentro de todos estos registros? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un reconocimiento muy especial diría yo, a nuestros principales aliados en este momento en el Tribunal Supremo Electoral, aunque tenemos que decir que los 5 magistrados titulares se han unido a una propuesta, se han identificado con una propuesta del Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad indica que la accesibilidad y el diseño universal debe darse para que toda la ciudadanía, sea cual fuese su condición, debe tener acceso al uso y manejo de las instalaciones físicas, de los productos de uso general, sin necesidad de adecuación. Aquí tenemos que decir que el Tribunal Electoral inició con un trabajo desde 1990 y precisamente uno de los datos que se le planteaba al Tribunal Supremo Electoral era llevar un registro de personas con discapacidad en edad de voto y su ubicación. Después concluimos que esa no es una función del Tribunal Supremo Electoral, esa es una función de otras instituciones de Estado que deben aportarle ese dato a las distintas instancias en materia electoral al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, a través de un censo, que el último censo de población, que a lo mejor ya está un poco desactualizado después de 5 años, tenemos que el 10.38% de la población guatemalteca tiene condición de discapacidad. A esto tenemos que sumar al 7% de la población que por razones de edad ya tropieza con algunas dificultades. ¿A qué nos lleva esto? Y suena como música a nuestros oídos, ya lo hemos expresado en su momento a los magistrados, el hecho de que se asuma la idea que todas las mesas electorales de este país deben tener condiciones de accesibilidad. Y nos encontramos también con la grata noticia que los centros electorales no se van a ubicar en edificaciones de varias plantas donde no hay accesibilidad. ¿Qué significa esto? Esto significa contar con autoridades políticas que se identifican con las necesidades y demandas de una población, con autoridades políticas que quieren hacer lo que el país requiere para ser realmente una nación amigable, un país incluyente. Nosotros hemos apelado, por decirlo de alguna manera, a las orientaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otros mandatos indica que las instituciones de Estado y las organizaciones de la sociedad civil deben coordinar esfuerzos para desarrollar procesos inclusivos, para desarrollar procesos que no excluyan absolutamente a ningún sector de población. Y se nos atendió en esta magistratura para integrar una mesa nacional de inclusión en esta coyuntura en el proceso electoral. Pero más allá de eso, y nos estamos percatando que estamos estableciendo una instancia de trabajo que nos va a llevar a plantear propuestas para la libre participación de las personas con discapacidad en las decisiones públicas y políticas del país. ¿Esto qué significa? No solo de asistir a las urnas, sino también la posibilidad de ser electos, de asumir un cargo público, y porque en realidad ya sucede en muchos países. La misma Unión Europea tiene ya su comisión sobre asuntos de discapacidad integrada por personas con discapacidad. Nosotros en el Congreso de la República tenemos una comisión de discapacidad donde todavía no ha llegado una persona con discapacidad, pero no lo perdemos de vista. Y también quiero compartir con los oyentes a nivel nacional
porque en realidad sí tenemos que decir que la discapacidad se encuentra en todos los rincones del país. Donde hay pobreza y extrema pobreza, ahí están las mayores condiciones de discapacidad, y que las Naciones Unidas han hecho un llamado al país para que se territorialicen las acciones de la institucionalidad pública a manera de atender las necesidades de la población con discapacidad. Entonces, nosotros hemos visto que es necesario pues trascender hacia los territorios, hacia las comunidades, distintas comunidades, los pueblos indígenas y todos los grupos habidos y por haber, para que las personas con discapacidad tengan espacios de participación. Y derivado de esta acción del Tribunal Supremo Electoral está sucediendo un fenómeno muy interesante que responde a esto mismo. Los mismos grupos políticos en contienda, no todos, lo tengo que aclarar, se están abocando a las personas con discapacidad para decir, miren, de acuerdo a esto, ¿qué podemos hacer desde nuestros planes de gobierno? Eso es un efecto muy interesante, porque significa que estamos haciendo el ruido necesario y que gradualmente estamos tomando conciencia de la necesidad de generar condiciones de participación desde los distintos espacios que impulsamos. Los medios de comunicación le están dando mucha cobertura a este tema, y aún los mismos organismos internacionales, ya un grupo de organismos internacionales que tienen acciones de coordinación con el Tribunal Supremo Electoral han dicho de qué manera nos podemos sumar nosotros. Y porque en realidad este es un tema que registra una histórica exclusión hacia ese 10.38% de habitantes que tienen una condición de discapacidad, y me da la impresión que el registro todavía se queda un poquito débil, pero si sumamos todos los esfuerzos y hacemos cada quien lo que nos corresponde, estaríamos generando las condiciones para que las personas con discapacidad tengan esa participación en la actividad pública y política del país, no solo en un proceso electoral, sino también en el monitoreo de la gestión gubernamental, en el monitoreo de la gestión legislativa. Ya hay propuestas sumamente interesantes, y en Guatemala se conforma la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias, capítulo Guatemala, para dar aportes al Tribunal Supremo Electoral, en este caso, pero también lo estamos haciendo hacia otras instancias públicas. Magistrada Alfaro, también todo ese trabajo que desde el tribunal, la importancia, todo el acercamiento que se ha tenido con todos los grupos, con todas las asociaciones, y también que en esta magistratura, tal como ustedes lo han dado a conocer, se ve y es interesante la participación de todos. Y bien lo decía el licenciado Sebastián Toledo, también que la población participe, también llegando, por ejemplo, a los centros de votación, pero también participando en todos los espacios que se puedan tener en la sociedad. Bueno, es increíble escuchar a Sebastián, siempre nos da esa alegría y motiva nuestros corazones. Y ojalá, pues, que este programa pueda ser escuchado por muchas personas, principalmente por la clase política. Por esa clase política que tiene una gran responsabilidad con el Estado de Guatemala, que es encantador pedir el voto y la población con gran cariño nos lo da, porque vengo de la clase política. Pero lo triste es que a veces cuando llegamos a los cargos públicos nos encantan las reuniones sociales, nos encantan las tertulias políticas, pero a veces nos olvidamos de esos temas sociales que no solamente son necesarios, pero es nuestro trabajo, es por lo que nos paga el Estado de Guatemala. Así que hoy un llamado a esa clase política que va a tomar los cargos de lo municipal, de lo local, del Congreso de la República y también al binomio presidencial. Estos casos, y no me refiero solo a la discapacidad física, también nosotros tenemos que pensar en aquellas mujeres, en el tema social, que son madres solteras, o las personas que quedan viudas, o los adultos mayores. A veces los programas sociales pues funcionan, son importantes, pero hay que ver más allá para buscar esa dignificación de la que hablaba muy bien mi compañero el magistrado Aguilera, y eso conlleva más allá una calidad de un bienestar
en los parques, para que tengan dónde salir a caminar, dónde salir a recrearse. También en el proceso educativo, muchas veces de hacer manualidades o algunos otros temas para aprender aspectos técnicos. A veces también motivar a aquellas personas que tenemos jardines muy grandes para poder volver a sembrar aspectos que son comida o alimento para nuestro cuerpo. Hay tantas cosas que se pueden hacer porque tenemos que volver a lo social para poder ver la dignificación de los seres humanos. Así que sabemos que nosotros, los que estamos en la función pública, tenemos un límite y es la ley. Solo se nos permite hacer, lamentablemente, lo que la ley dice, porque si nos trasladamos o pasamos un poquito, nosotros pues abusamos. Entonces no podríamos, pero necesitamos leyes robustas en estos temas y en todos los temas de lo social, económico, político, pero principalmente que no nos olvidemos que en este país cabemos todos y que pues Sebastián, con su encanto de conocimiento, pues a los que no, la historia de Sebastián seguramente ha salido muchísimas veces, pero Sebastián de niño puede ver, y cuando uno le habla del sol, Sebastián le dice a uno: yo sé cómo es el sol, sé cómo son las estrellas y sé cómo es el mar. Pero Sebastián ha hecho su parte. Ahora falta la parte de los que tienen la autorización con ese voto ciudadano para hacer más robusto el tema y para integrarnos como un gran país. Magistrado Aguilera, si bien es cierto, ahorita por ser un enfoque del proceso electoral, tal vez es más, podríamos decir en un momento, las organizaciones políticas hacen más evidente la participación, pero hay trabajo, por ejemplo, que las organizaciones han estado realizando y que el mismo tribunal ha estado impulsando. Claro. Acá no finaliza esto, sino que continúa ese trabajo desde el tribunal, el enfoque en los territorios. Este programa incluso va a grabarse en diferentes idiomas para que pueda llegar ese mensaje a todo el país. Entonces, desde el tribunal, el enfoque, el trabajo que se va a continuar realizando también, porque acá continuamos con todo el enfoque, ¿verdad? Sí, efectivamente este trabajo pues es un trabajo que se realiza con un objetivo a mediano y largo plazo, ¿verdad? Lógicamente a corto plazo queremos tener ya un impacto positivo en el día de las elecciones, el 25 de junio de 2023, por ejemplo, con la utilización de boletas o papeletas braille. También esperamos hacer un proyecto piloto del uso de una cartilla para la segunda vuelta, y pues queremos implementar, digamos, metodologías ya aprobadas en otros países del mundo para apoyar a las personas con discapacidad. También el tribunal, pues aquí es darle un reconocimiento a las personas que nos están apoyando en el centro de operaciones del tribunal, que se ubica en el Parque de la Industria. Tenemos a más de 40 personas con diferentes tipos de discapacidad que se encuentran haciendo labores que son labores de jornadas largas, con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y yo creo que esto también ha generado un cambio en el ambiente de trabajo en el COPE, porque todas las personas se dan cuenta el esfuerzo, la milla extra que dan, y que realmente uno no puede dar excusas, sino que realmente ser un ejemplo de vida y un ejemplo de experiencia. También, lógicamente, esperamos lo que mencionaba la magistrada Alfaro y también lo mencionaba Sebastián, es que las organizaciones políticas se unan a este esfuerzo. ¿Cómo? Abriendo sus puertas a la participación, para que las personas puedan participar también como afiliados de los partidos políticos, como candidatos, y posteriormente pues tengan la posibilidad de participar o ejercer un cargo de elección popular. Esto porque de esa forma también podemos tener en la administración pública personas con discapacidad que van a poder tomar decisiones con un enfoque pertinente para favorecer a las personas con discapacidad. Lógicamente esto es un proceso, ¿verdad? Es un trabajo que va a llevar años, y bien lo mencionaba la magistrada Alfaro, pues hacer un llamado a las organizaciones políticas que si los van a incluir dentro de sus planes de gobierno, pues estas propuestas se cumplan durante su gobierno y que podamos tener esas acciones concretas, que muchas veces pueden ser pocas acciones, pero muy concretas y que van a ser de gran beneficio para las personas con discapacidad. Esto también desde el punto de vista, por ejemplo, de mejorar no solo la participación política, sino desde la educación, acceso a educación superior y acceso a otros beneficios que pues otras poblaciones objetivos sí los tienen y las personas con discapacidad no. También esperamos que estos programas
pues en el proceso que vamos a llevar en los próximos años, lo logremos replicar en los diferentes departamentos y, ¿por qué no?, pues en todos los municipios del país. Y ahí, lógicamente, eso lo podemos lograr con organizaciones de personas con discapacidad que ya han tenido, digamos, esa llegada al país entero. Entonces, creo que por ese lado el tribunal se va a sumar a estos esfuerzos y pues podemos seguir siendo también un efecto multiplicador a nivel de instituciones públicas. Ok, gracias, magistrado. Ya para ir finalizando, don Sebastián, que nos comparta un mensaje para la población en general, tanto el involucramiento, la participación, el acudir a votar, porque la decisión está en el pueblo y radica en el pueblo. Bueno, pues no tengo que ocultar que a mí el tema electoral me encanta. Soy una persona que cree en la democracia, que creo que nos hace falta muchos desafíos por asumir para realmente ejercer la democracia, y esto pues implica la participación, o conlleva tener las garantías para la libre y segura participación de todos los sectores en todos los ámbitos. El magistrado hacía mención del tema de la educación, pero también tenemos que sumar los otros temas. Cuando nosotros veamos que este país genera condiciones dignos para la participación social de todos los grupos de la sociedad, podríamos decir que tenemos un país incluyente. Nosotros, si nos lanzamos a ejercer nuestro sufragio, es porque estamos convencidos que nuestra decisión no debe quedar en otras manos. Me preocupa, y de verdad lo digo con la responsabilidad que esto conlleva, me preocupa que existan grupos de población que estén llamando al voto nulo, que estén llamando al abstencionismo. Eso no construye democracia. Nosotros, aún con las grandes dificultades que hay en el país, no por el proceso electoral, porque para salir uno de su vivienda tiene que sortear un sinfín de obstáculos, un transporte accesible, calles inaccesibles, edificios con múltiples barreras. Si nosotros nos lanzamos a ejercer nuestra participación electoral bajo esas condiciones, creería que todos los guatemaltecos y guatemaltecas tienen que asumir lo propio, porque hacer y dejar que otros tomen decisiones por nosotros mismos, creo que es algo que no se vale. Tenemos en nuestras manos el futuro de nuestros hijos y de muchas generaciones. Y hay un dicho popular que dice que cada pueblo merece el gobierno que se merece. Me cuesta creerlo, pero a veces cuando nosotros no asistimos, perdemos también el derecho a la censura, al seguimiento y a la demanda de servicios de las autoridades de gobierno. Así que a votar todos este 25 de junio y que cada quien tome la decisión. Tampoco se vale decir que hay que votar por el menos peor. Alguien tiene que llenar nuestras expectativas. Decir de votar por el menos peor es decir que no vale la pena participar. Y yo sí creo que vale la pena participar. Yo sí creo que este país hay que fortalecerlo. La no participación de las personas con discapacidad en la actividad pública y política del país representa un 7% de efecto negativo en el Producto Interno Bruto de las naciones. Esto lo dice el Banco Mundial. Si los que hacen política asumen este criterio y lo adoptan como un desafío de trabajo, estaremos construyendo una Guatemala para todos. Okay. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, Sebastián. Muchas gracias a ustedes.